Shalom a todos los hermanos del Ministerio Verdad de Vida. Sean bienvenidos a este espacio en el cual vamos a continuar con el aprendizaje y el estudio que nos lleva a la comprensión del libro de Levítico. Estuvimos hablando acerca del libro de Levítico, el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, y hoy vamos a ingresar al capítulo 5. En el último video hablamos acerca del sacrificio por pecado o el sacrificio de Hatat, Korban Hatat, el cual se hacía por pecado, y estudiamos el sacrificio por pecado interno. Hoy vamos a ingresar al sacrificio por pecado externo y hacer un recuento de lo que habíamos visto en los videos anteriores. Así que les doy una bienvenida a todos. Continuemos. Korban Hatat. Korban, recuerden que la palabra Korban significa acercarse. La idea de los sacrificios es hacer un acercamiento entre el pueblo y el Eterno. ¿Y quiénes eran los encargados, los mediadores, para poder hacer ese acercamiento entre el Eterno y su pueblo? Eran los Kohanim, los descendientes de Aarón, los únicos calificados vía sanguínea por descendencia paterna de Aarón. Eran los únicos que podían estar como mediadores entre el Eterno y su pueblo. Y esa es una labor el cual hasta el día de hoy perdura, ¿no? Aunque el templo no se encuentre en pie, ellos son llamados a ello. Bien, vamos a avanzar. Tenemos una imagen aquí como una representación muy exacta de lo que era el templo, el Beit HaMikdash, en la época del primer siglo, en la época en la que nuestro Mashiach, Yeshua, caminaba por las calles de Jerusalén. Vimos una imagen o una representación más o menos exacta. Aquí tenemos un plano ya de lo que era el templo, y mostramos estas imágenes para que en el proceso de lo que vayamos leyendo podamos tener una forma de ubicarnos y en cuanto a espacio y saber en qué lado, en qué área es la que estamos. Nosotros a nuestra izquierda de la imagen tenemos lo que es el atrio de las mujeres, en el cual se encargaba de dar la enseñanza todos los rabinos de aquella época, y nuestro Mashiach Yeshua sin duda allí era en uno de los lugares donde él enseñaba. Tenemos también esta área del patio de las mujeres. Se dividía en cuatro lados, en cuatro esquinas, las cuales tenían sus cuatro recámaras, muy mencionadas también en los estudios y en la arqueología. Podemos ver, por ejemplo, en esta que estamos señalando ahí, es la cámara del aceite y el vino. La que tenemos del lado de acá es la cámara de los leprosos, donde si alguien cometía se veía afectado por lepra y llegaba a ser curado, como lo que sucedió en la época del Mashiach, ellos tenían que entrar a esta cámara a hacer su purificación. Más acá tenemos la cámara de la leña, de donde se utilizaba toda la leña que se llevaba al altar, que lo tenemos de este lado, espacio blanco, cuadrado blanco aquí con una rampa. Toda la leña que se almacenaba aquí se utilizaba para la hoguera en la quema de los animales. Y en este lado de acá, en el último cuadrante, tenemos lo que es la cámara de los nazarenos, un lugar donde Rab Shaul nos muestra que pretendía llegar cuando llegó al templo con sus sacrificios especificados, y lo detuvieron, lo llevaron arrastrado. Era en esa área, la cámara de los nazarenos. Subiendo estos 15 escalones que vemos aquí, estos escalones semicirculares, son los 15 escalones de ascensión, se le llamaba así. Los salmos de ascensión podemos encontrarlos también, donde los levitas cantaban en esta área. Atravesamos esta puerta que se conocía como la puerta de Nicanor. En la escritura la vamos a encontrar como la puerta del tabernáculo de reunión. En la Torá hace referencia a esta puerta de aquí. Y entrábamos al atrio de los israelitas, el último límite donde los israelitas de cualquier tribu, varones de Israel, podían entrar, 5 metros más allá de la puerta. Luego habían otros escalones, 2 escalones, y nos llevaban al atrio de los Kohanim, el atrio de los sacerdotes, donde ellos podían entrar solo los Kohanim, pero si estaban debidamente purificados, si sus manos y sus pies habían sido lavadas previo al ingreso al servicio de este altar, de este atrio. Aquí tenemos 2 escalones más y llegábamos al pórtico del templo. Cruzábamos el velo, el primer velo, los primeros velos, y entrábamos al lugar santo, que estaba compuesto por el altar de oro de incienso, la menorá, los panes de la propiciación, una mesa de oro de los panes,
y un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Que en la época del templo de Shlomo, Salomón, estaba el arca del pacto, el trono del Eterno, y en la época ya del segundo templo, el templo que se conoce como de Herodes, el que reconstruyó Herodes, que es el plano que tenemos nosotros aquí, solo había una piedra, pues antes de la invasión de Nabucodonosor, los babilónicos, sobre Jerusalén, esta arca fue escondida. De acuerdo a los escritos y testimonios que tenemos, fue direccionada a su escondite por Jeremías, el profeta Jeremías, y que el cual profetizó que sería oculta allí en un lugar que solo el Eterno sabría hasta la revelación posterior en el tiempo de la restauración de todo su pueblo. Estos tiempos estamos viviéndolos hoy. Aquí tenemos una imagen superior de lo que es el atrio interior. Aquí vemos nuevamente, ubicándonos en el espacio, los 15 escalones, salimos de ascensión, la puerta del Nicanor, entramos, aquí estaban los balcones donde las mujeres podían llegar hasta allí. Acá abajo estaban el atrio de los israelitas y subían 2 escalones y estábamos aquí en el atrio de los Coanim, donde se hacían los sacrificios, el altar, y al norte del altar estaba el matadero, los escalones para llegar al lugar del templo, el atrio del templo. Aquí vemos una imagen un poco más detallada de cómo se veía, una representación de cómo se veía en aquel tiempo el atrio de los sacerdotes. Ok, podemos continuar. En la clase pasada habíamos visto acerca de la ofrenda por pecado, que se dividía en 2, ofrenda por pecado interna y ofrenda por pecado externa. Interna porque ingresabas con la sangre para hacer la expiación, ingresabas al lugar santo, por eso se llamaba interna. Y externa porque esta sangre se quedaba afuera, nunca ingresaba al lugar santo, sino más bien era puesta en los cuernos del altar exterior, el altar de piedra que se encontraba afuera. La ofrenda por pecado interna se hacía básicamente para expiar pecados de un Cohen o expiar el pecado de toda la nación de Israel. Una vez que habían cometido cualquiera de estos dos, el Cohen o la nación de Israel, un pecado que había estado oculto a sus ojos, luego se dan cuenta que habían transgredido, se realizaba este servicio para hacer la expiación por el pecado. La ofrenda por el pecado externa era específicamente para un jefe de tribu o cualquier persona natural del pueblo de Israel. ¿Ok? Y esa es la que vamos a estar estudiando el día de hoy. Para cerrar el capítulo de pecado interno, ofrenda de pecado interna, el sacerdote que hacía este servicio ingresaba al lugar santo. Como podemos ver, él está aquí en el lugar santo, el velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Tenemos la menorá, el aceite, las lámparas. Aquí tenemos acá, para hacer referencia a la mesa de los panes, y él cogía con el mixra, que es ese instrumento que él tenía aquí, que se recolectaba la sangre, él sumergía su dedo en la sangre y rociaba 7 veces delante del velo. Luego él se volteaba, iba hasta el altar de oro, donde se quemaba el incienso, y ponía la sangre en las 4 esquinas del altar de oro. De esa manera el proceso en el cual se llevaba a cabo el sacrificio por el pecado interno, ya sea por un Coanim, por el pecado de un Coanim o por el pecado de la nación entera. Para el sacrificio de pecado externo se lo hacía en el lugar de afuera. Aquí tenemos unos versos que vamos a estar leyendo de Levítico capítulo 5. Ya entramos ahora a Levítico capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5, en el cual a nosotros nos indica cuáles eran los pecados que podían entrar dentro de este rango para hacer expiación. Porque recuerden, como habíamos hablado anteriormente, no es cualquier pecado que se puede realizar y alguien iba a venir y donde el sacerdote su pecado sería expiado. Son pecados que alguien cometía por hierro, que el pueblo lo hacía por desconocimiento, por error, porque no conocía y luego estaba oculta a sus ojos y luego se entera que había sido una transgresión. Y esos son mandamientos para un pueblo santo, para un pueblo justo, para un pueblo que busca hacer lo bueno, pero aún así sigue siendo humano y se equivoca y comete errores, y entonces hay una redención, una justificación por sus transgresiones a través de estos medios que son ceremoniales pero a la vez legales en cuanto a las cortes celestiales, porque son los que juzgan de acuerdo al pecado que cometemos nosotros. Entonces ellos son, los sacerdotes son los encargados de hacer esta mediación legal para expiar los pecados y que la persona pueda regresar a su casa totalmente limpio de cualquier pecado.
porque recuerden que no importaba si el pecado había sido de alguna manera no intencional. De hecho, para eso se hacían estos sacrificios, para pecados no intencionales. Los pecados intencionales lejos estaban de encontrar una expiación, según Números capítulo 15. Lejos había expiación para estos pecados, pero para los pecados no intencionales de un pueblo kadosh, de un pueblo santo, pero que a la vez tenía una debilidad humana, como cualquiera de nosotros, y vamos a ver estos tipos de transgresiones en los que el pueblo podía caer, solía caer, y cada uno de nosotros solemos equivocarnos. Había un método de expiación, un método para hacer expiación por estas transgresiones, ¿no? Entonces, vamos a versículo 1 del capítulo 5 del libro de Levítico, continuamos con el estudio y nos vamos a dar cuenta cuáles eran estos tipos de pecados que entraban en este rango. ¿Okay? Versículo 1 dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Está hablando de una persona cuya conciencia sabe delante de un juicio al cual fue llamado a testificar. Él sabe que está ocultando o encubriendo algo. Él podrá salir del juicio sin que nadie lo condene a nada, pero él sabe que ha cometido una transgresión o luego lo entendió, que tal vez lo que hizo no fue lo correcto, haber defendido o haber ocultado información para algo, porque encontró que esa persona a quien estaba incluyendo a lo mejor sí era culpable, y esta persona que fue llamado a testificar y cerró su boca, lleva su transgresión, lleva su pecado, y él podrá, esto es personal, todos estos tipos de sacrificios son cuando el pueblo recapacita y reacciona después de haber sido apercibido que ha cometido una transgresión, y lleva este tipo de sacrificios de Korban Hatat. Y entonces, personalmente se ha enterado de que ha cometido una transgresión al ocultar una información que podía servir para un juicio justo. Esa persona está indicada a llevar un sacrificio por el pecado y expiar su culpa. Verso 2 dice, asimismo, la persona que hubiera tocado cualquier cosa inmunda, sea de cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmundo y habrá delinquido, habla de un delito. No es que tocar estos animales en sí es cometer un pecado, pero tocar estos animales y luego tocar algo santo o asistir a lugares o regiones santas, como espacios del templo o comida sacrificada en el templo, eso es una transgresión, es un delito. Y puede que alguien no lo sepa, pero haya tocado algún tipo de cadáver inmundo y luego tomó, o sabía que estaba inmundo y tomó una comida que encontró en su casa, hablando en el espacio en la ciudad de Jerusalén, que él sin saberlo, a lo mejor esa comida había sido sacrificada en el templo. Estamos hablando específicamente del sacrificio de paz, sacrificio Shalamín, el único sacrificio que permitía que la comida sea sacada del templo, y lo haya ingerido estando en un estado de impureza. Esa persona ha cometido una transgresión, aunque él no lo sabía. Luego le dicen que eso era algo santo y él tiene la obligación de, aunque no lo sabía, llevar un sacrificio por el pecado para restituir su falta, porque como lo dice aquí, habrá delinquido, habrá cometido una transgresión. Entonces, de eso se trata. O una persona que haya tocado algún cadáver de animal inmundo en el campo y luego entra y sin saberlo toma de las primicias que fueron consagradas en el templo, toma de los frutos que fueron consagrados en el templo. Puede ser, por ejemplo, un huérfano, un extranjero o una viuda, quienes realmente eran a ellos a quienes estaba destinado esta comida, o un levita a quienes estaba destinado esta provisión. Estas personas habrán cometido una transgresión, aunque no lo supieron en el momento lo que hacían, y tendrán que restituirlo a través de estos sacrificios. ¿Ok? Dice, si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya que fuere, será inmundo. Y no echaré a ver, no se diera cuenta, no se echaré a ver, sino que después llegare a saberlo, será culpable. Está hablando no solamente una inmundicia con estos animales que no son kosher, no son aptos para el alimento, y toparse con estos cadáveres de estos animales, sino cualquier tipo de inmundicia que impurifica al hombre o a la mujer, por ejemplo, en un estado de menstruación, o al varón en una polución nocturna, una eyaculación o después de una relación sexual, se vuelven totalmente impuros para entrar a estos lugares o estas habitaciones de santidad. O comer o ingerir comida santificada que haya sido, cuya carne del animal, cuya sangre fue
tocada o regada en las paredes del altar, esta carne santificada, o cualquier tipo de estos primicias o primeros frutos o diezmos que se llevaban al templo y hayan sido colocados en los silos del templo, en las cámaras del templo, el alfolí, y hayan salido para alimentar al pueblo más necesitado, y este pueblo se haya encontrado en un estado de impureza. Por ejemplo, ahí ya podemos entender nosotros lo difícil que debió haber sido la vida de esta mujer que vivió 12 años con flujo de sangre, y cuánto gozo debió haber visto en el Mashiach cuando fue sanada, porque ella debió haber sido repudiada por muchos y no podía consumir ninguna de las comidas que le correspondían de acuerdo al santuario, como el diezmo y las primicias que se separaban para darse, específicamente el diezmo, que se separaban para darse a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros, ¿no? Entonces, si esta mujer a lo mejor pudo haber sido una viuda, tuvo muchos años con esa condición, no podía acercarse a ninguna de estas cosas que en otras palabras conocemos como kosher. Ok, continuamos con el verso. Dice, si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquier cosa que el hombre profiriere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Y está hablando ahora específicamente de los juramentos. De acuerdo al Eterno y de acuerdo a la Torá, la boca del hombre, las palabras que nosotros emitimos, tienen tanto valor como en el sistema que vivimos un papel firmado. A usted lo pueden demandar y meter a la cárcel solamente porque su firma se encuentra en un papel. De acuerdo a la Torá, usted puede pagar un delito e ir a la cárcel por las palabras que habló. Y así es visto delante del Eterno. La pluma a la que Él nos ha dado es la lengua, y la tinta que nos ha dado para firmar un papel o para firmar un compromiso, un convenio, es la voz, lo que pronunciamos. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que prometemos o conjurar a la ligera sin entender lo que estamos haciendo, porque seremos comprometidos delante del Eterno. Por eso seremos atados delante del Eterno por cualquier cosa que nosotros juramos a la ligera o prometamos hacer y no lo cumplimos. Tenga el Eterno misericordia de su pueblo, que comúnmente pronuncia juramentos o pactos o promesas que muchas veces no cumple, y por eso mucha parte de nuestra vida no se encuentra bien. De acuerdo, el libro de Proverbios nos enseña que, el libro de Eclesiastés nos enseña que una persona que jura a la ligera, dice, y no cumple su palabra delante del ángel del Eterno, porque están allí tomando nota, por decirlo así, de todo lo que decimos, es una manera de verlo. Ellos escuchan y toman nota, porque eso queda registrado de alguna manera legal. Dice que el Eterno destruirá la obra de sus manos de aquel que no cumple. Entonces, las condiciones en las que muchas personas se encuentran, y esto no solo aplica al pueblo del Eterno en cuanto a la Torá, sino por la forma de hablar de muchas personas allá afuera. Recuerden que, analizando este asunto, Kefa dice en su carta, citando un salmo, él les dice, el que quiera amar la vida y ver días buenos, pues cuide su lengua del mal y su boca no hable engaño. Y prometer algo, jurar algo y a la ligera es un engaño. Dice, cuide su lengua del mal y su boca no hable engaño. Busque la paz y sígala. Y así encontramos el shalom, sabiendo qué es lo que hablamos, sabiendo qué es lo que pronunciamos, porque nuestras palabras no pueden ser lanzadas a la ligera. En los momentos de ira de muchas personas no pueden desatarse y decir, y luego decir, bueno, es que no lo dije en serio, o no hablaba, o estaba enojado cuando lo dije. Eso no cuenta. Eso se cumple, o en otras palabras, se ata la persona con sus palabras. Por eso nuestras palabras deben ser de bendición, y lo que vamos a hablar tiene que tener un sentido legal y un sentido de conciencia en lo que decimos, para que no seamos hallados faltos delante del Eterno por no cumplir una palabra o por haber pronunciado, como dice aquí, algo bien o mal y haya sido llevado culpable. Esa persona tendrá que cumplir al final con un sacrificio por el pecado. Ok, continuemos. Como vemos aquí, dice, cuando pecare, en la última porción, cuando pecare alguna de estas cosas, cualquiera de estas que mencionó, confesará aquello que pecó, y para su expiación traerá a Yahweh por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra, como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. El sacerdote le haría expiación por su pecado.
En este caso vemos que es una hembra de los rebaños. Puede ser de las cabras o de las corderas, podía traerla, no había problema, pero vemos la diferencia que hacía, por ejemplo, el sacrificio de holocausto, que era solamente un macho. ¿Okay? Y para los sacrificios de Hatat, que eran internos, eran becerros específicamente. Para los externos, que era para el jefe de una tribu o para una persona natural de Israel, era corderos, de rebaños o de las cabras. Se haría una expiación para perdonar por cualquiera de estos tipos de pecados que eran muy comunes, cometer errores entre el pueblo de Israel de esta manera. Esta es una diferencia entre los pecados de sacrificio por pecado y sacrificio por la culpa. El sacrificio por la culpa tiene más que ver con una acusación legal, donde ya implica un conocimiento de tal vez estafar al hermano, robar al hermano o afectar los bienes de esa persona. Se hace una retribución a la persona afectada y también se tiene que pagar en el templo con un macho cabrío para la expiación, para hacer una expiación por la culpa, porque ya es hallado culpable delante del juicio. Se llama por la culpa porque de acuerdo al juicio que se hace, hablamos de una litigación entre un acusado, un demandante y un juez. Cuando ocurre este escenario y se ve aquella persona culpable de lo que se le está acusando, de lo que el demandado está acusando, porque afectó alguno de sus bienes, pagará la retribución de eso y pagará también al sacerdote un sacrificio por la culpa. Entonces aquí es donde vemos la diferencia, ¿no? Uno es un pecado más bien, sacrificio por pecado es más bien algo que tiene que ver con la conciencia de la persona después de haberse enterado que pecó y dijo, hice esto mal, tengo que arreglarlo delante del Eterno. Y la otra es cuando te acusan un juez por haber cometido una infracción, uno de los pecados con el Eterno, con nuestro prójimo delante del Eterno. Y también, ya lo vamos a ver en los próximos estudios, sacrificio por la culpa tiene también mucho que ver cuando alguien comete algún pecado con las cosas santas del Eterno, como hacer una mala gestión de los diezmos, hacer una manipulación incorrecta de las primicias, o lo que tenga que ver con no haber pagado el sacrificio o la expiación que se hace por los primogénitos, el pago, el rescate de los primogénitos, etcétera, ¿no? Vamos a ir viendo poco a poco acerca de esto. Terminemos y continuemos con el sacrificio de Hatat externo. Aquí tenemos otros ejemplos de por qué se hacía este tipo de sacrificios, de expiaciones. Por ejemplo, profanar accidentalmente el Shabbat o algunos de estos días de fiesta. Si alguien accidentalmente, sin darse cuenta o porque no entendió todo el reglamento, pues entonces presentará un sacrificio por el pecado. Comer o beber en Yom Kippur, de alguna manera, comió o bebió en Yom Kippur, tendría que hacer este tipo de sacrificio. Comer, por ejemplo, levadura en el tiempo de Pesach. Comer levadura en la época de la fiesta de los panes sin levadura estaba prohibido. Entonces, porque recuerden que como iniciamos el estudio, en el primer estudio, en el video anterior, el versículo decía, para cualquiera de las prohibiciones de cometer una infracción entre los mandamientos de los que no se deben de hacer, Y aquí estamos de una pequeña lista de los mandamientos que no se deben de hacer. Por ejemplo, hay un mandamiento que habla de circuncidar el 8º día a su hijo. Si no lo hace, no cabería dentro de estos sacrificios. No cabe hacer una expiación por no circuncidar a su hijo el 8º día. Es otro tipo de falta. Si se olvidó, no pudo, no lo hizo, o como sea, es otro tipo de falta porque es un mandamiento de los que se deben de hacer. Pero aquí está hablando específicamente de mandamientos cuya orden es no hacerlos, como lo que estamos viendo. Comió sin saber algo que no se debía comer, por ejemplo, algo que no fuera kosher en su momento. Realizar servicios idolátricos sin saberlo, cualquier tipo de actividad que estuviese realizando sin darse cuenta, se llevaba este tipo de sacrificios. Por eso se cuidaba mucho, por ejemplo, de comer comida sacrificada a los ídolos. Rav Shaul habla específicamente acerca de esto, pero él les dice, bueno, ustedes están en la dispersión, no están cerca del templo como para hacer una restauración a esa transgresión o para tener más cuidado. Y él les dice, bueno, miren, coman, no hagan ningún problema, porque sabemos que un ídolo no es nada en el mundo.
Pero si alguien te dice que eso es sacrificado a los ídolos, pues entonces no lo comas por cuestión de conciencia, de que alguien más débil pueda verte, pueda ver lo que está sucediendo y pensar que tú estás compartiendo parte de ese servicio idiolátrico. Entonces él está dando unas recomendaciones, unas instrucciones específicas para el momento en el que están viviendo, el lugar y las circunstancias. Eso no aplica en cualquier lugar. Por ejemplo, ahora nosotros, llegan las fiestas de Natividad, el nacimiento de los dioses solares, la cual le llaman Navidad o el nacimiento de Jesucristo, el 25 de diciembre, no podemos compartir ni ser parte de esto, porque tenemos conciencia de que eso es una fiesta, un culto imperial celebrado a dioses en el solsticio de invierno, que eso no es algo que divide realmente entre el servicio de la Torá que hacemos al Eterno y el servicio a estos ídolos paganos. Nadie podría participar de ello y ser no culpable, llevaría su culpa, llevaría su castigo si lo llegase a hacer. Por ejemplo, no presentar el rescate del primogénito, no realizar la circuncisión del hijo al octavo día. Esto de aquí que yo lo puse, como les digo, esta área no entraría en esta parte. Estos dos los puse como ejemplo para especificar lo que mencionamos hace un momento. Estos dos, y en casos que son positivos, que tienen que hacer el rescate del primogénito, tienen que hacer la circuncisión al octavo día, no entrarían dentro de estos sacrificios. No entrarían dentro porque son sacrificios específicamente de las cosas que no se deben de hacer. Y estos dos tipos de sacrificios que puse, de mandamientos que puse al final, habla de mandamientos que se deben de hacer. Entonces no entrarían. Es como para entender la diferencia entre los pecados que entrarían dentro de este conjunto que hace referencia al sacrificio por pecado, ¿no? Estos dos no entrarían, es otro tipo de pecado y algo que no se hizo. Avanzando en la Torá, número 15, entendamos un poquito más de contexto. 15 del 27 al 31 dice de esta manera: si una persona pecare por hierro, no se da cuenta, pecare una equivocación, un error, y ofrecerá por ese pecado por hierro una cabra de un año para expiación, hatat es la palabra que estamos estudiando, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Yahweh, lo reconciliará y le será perdonado. Buscaba específicamente este sacrificio es reconciliar al pueblo con su Elohim, porque cualquier tipo de transgresión que se cometiera creaba una división de acuerdo al pacto. Recuerden que en el video anterior vimos por qué era necesario la sangre, porque estos pactos, estos mandamientos se hicieron a base de sangre, dando a entender que quien no cumpla, sangre también tendría que ser derramada. Entonces, si alguien, aunque sea por error, no cumplía, la ley implica que tiene que pagar con sangre. Por eso es que estos sacrificios eran necesarios, aunque fuese por hierro, aunque fuese por un error. La ley es la ley, no se puede quebrantar. Y el Eterno envía un mecanismo de justificación en la cual un pueblo obediente puede acceder para subsanar esos pecados que por error se cometieron porque somos débiles humanos, ¿no? Y le será perdonado, dice. Verso 28 continúa diciendo: el nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitar entre ellos, una misma ley tendrán para el que hiciere algo por hierro. Es una misma ley para el nacido en Israel como para el extranjero que se adhiere o que vive dentro de las puertas de Jerusalén o del pueblo de Israel. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, y miren lo que dice, más alguien que hace algo con soberbia, o sea, con la idea en su mente específica de cometer una transgresión, no es algo por hierro, es algo que él está planeando con alevosía hacer, así el natural como el extranjero, ultraja a Yahweh, o sea, es una afrenta al rey, ultraja a Yahweh y a su ley. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. No vivirá mucho, lo que trata de decir, eso se encargará el Eterno de juzgar. Por cuanto tuvo en poco los mandamientos, la palabra de Yahweh, y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona y su iniquidad caerá sobre ella. Miren lo que está diciendo estos versos. Primero aclara en el verso anterior del que acabamos de leer que el extranjero como el natural una misma ley tendrán, no hay dos leyes. Por lo tanto, esa teoría de la teología cristiana de que el cristianismo, estar bajo la gracia, son otras leyes, es un error. Una misma ley hay para el israelita como para el que no lo es. Y alguien que se opone a guardar estas leyes, afrenta la palabra del Eterno,
hace una rebelión directa al Eterno y ha tenido en poco su palabra, porque su palabra es eterna. No puede ser que el Eterno dijo algo y luego años posteriores Él lo vaya a cambiar. Él no cambia, dice el profeta Malaquías. Yo soy Yahweh y no cambio. Él no puede cambiar ninguna de sus palabras o dejaría de ser eterno. No cambia nada, no deja nada abolido. Ni la venida o la manifestación de su Mashiach, de su ungido en este mundo, hizo un cambio a su palabra. No pudo haber sido así. Yeshua mismo dijo, yo no vine a abolir la Torá ni los profetas, sino he venido a cumplirlas. Esa es la idea que él trató de proyectar. El primer mandamiento que él dio fue, no piensen que yo he venido a abolir la Torá. No piensen, porque eso no, ni se les ocurra pensar que yo vine a eso. Pero sin embargo es la proclamación de toda la iglesia cristiana, y hay que hacer una reflexión con respecto a esto, porque estarían realmente yendo en contra de los mandamientos del Eterno y tomando en poco la palabra del Eterno. Y eso es lo que tenemos que pensar, y debemos salir de ese sistema y empezar a guardar los mandamientos del Eterno tal como Él lo dio. Su palabra es eterna, Él no cambia. El Eterno no envió a su Mashiach, a su Hijo, a morir en el madero, derramar su sangre, para que usted y yo 2000 años después podamos comer libremente el chancho. Esa no es la idea. La idea fue para pagar la deuda cual había delante de la ley. Estábamos bajo la ley, nos acusaba la ley, a nuestros padres, a nuestros antepasados por el pecado que habían hecho y habían sido llevados cautivos, y hasta el día de hoy no han podido regresar a su tierra. Las 10 tribus del área del norte de Israel fueron llevados cautivos de acuerdo a las profecías, de acuerdo a cómo lo explicó Moshe, y Yeshua muere para perdonar esa deuda y decirle a todos sus descendientes de esa época y hasta el día de hoy, de que ahora pueden regresar al pueblo, que pueden ser parte de la restauración, que ya tenemos rey de la casa de David, quien va a instaurar el reino nuevamente en su tiempo y en su lugar. Ese es el mensaje, no para que nosotros podamos quebrantar la Torá y hacer lo que nos dé la gana. Al Eterno se lo honra como Él ha dicho, no como nosotros imaginamos. El Eterno no es de sentimiento, y lo que hemos venido viendo aquí es de leyes, no es de emociones. El Eterno es un juez que todo lo hace a través de leyes y se rige a través de una ley. Y la ley que Él dio es eterna, pues los 2 testigos que Él puso para demostrar que su ley permanecería son el cielo y la tierra. Y el cielo y la tierra aún permanecen. Por lo tanto, la Torá que fue dada a Moisés, la Torá que defendió Yeshua, por la cual Él murió, esa Torá es vida hasta el día de hoy, mientras el cielo y la tierra estén en su lugar. Por lo tanto, no podemos engañarnos pensando que esta ley o estos mandamientos quedaron abolidos. Ese es un pequeño tiempo de reflexión en cuanto a esto, ¿no? Ok, vayamos avanzando. Miren lo que dice Hebreos. Esto ya es una carta apostólica, muy posiblemente de Rab Shaul, y él nos dice esto, lo que conocen como el apóstol Pablo. Porque si pecamos voluntariamente, o sea, quebrantamos la Torá de una manera voluntaria, no guardamos la Torá de una manera voluntaria, dice él, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ya no hay otro tiempo en el cual el Eterno envía un Mashiach para hacer una expiación por los pecados que hayan sido cometidos después de la expiación. Ya no lo hay. Él vino a perdonar los pecados pasados, como dice el libro de Romanos, los pecados que habían cometido nuestros padres. Si alguien de ahí en adelante, después de tener esta grande salvación, de poder volver al pacto, de poder volver a las promesas de Abraham, de poder volver al mensaje original, insiste en vivir quebrantando la Torá, ya no hay más sacrificios por los pecados. Solo hubo uno que se hizo una vez y para siempre. Solo quedaría una horrenda expectación de fuego y de juicio, de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios del Eterno. Dice él, el que viola la Torá de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensas que merece el que pisotea al Ben Elohim, al Hijo de Elohim, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificada, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice Yahweh. Y otra vez, Yahweh juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. Bien, en el sacrificio por el pecado, aquí avanzamos ya al tipo de animal. Dice él, cuando pecare un jefe e hiciere por hierro
algo contra alguno de todos los mandamientos de Yahweh, su Elohim, sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Y ese es el animal, ese es un macho cabrío. El jefe de toda tribu presentaba un macho cabrío sin defecto. Dice el verso 24, pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto. Eso está al norte del altar, lo habíamos visto al inicio. Aquí también tenemos una imagen al norte del altar. Delante de Yahweh es expiación. Estamos ahora viendo el proceso, ¿no? Ya vimos las cláusulas para que se dé este sacrificio y ahora vemos el proceso como lo hemos venido viendo en los antiguos videos. Aquí tenemos el norte del altar, el lado donde se sacrificaban los holocaustos era aquí, al norte del altar. Aquí era donde se hacía el sacrificio. Teníamos norte, sur, este y oeste. Aquí se sacrificaba y luego subía el sacerdote con la sangre y la ponía en las esquinas del altar. Caminaba por aquí. Correcto. Dice, verso 24, y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar de holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Aquí estaba como él colocaba con su dedo la sangre en las esquinas del altar y luego bajaba y ponía la sangre, el resto que quedaba, en la base del altar o unos conductos que llevaban la sangre hacia el torrente de Cedrón. Eso también ya lo habíamos visto en videos pasados. Verso 26, y quemará toda la grosura sobre el altar como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él expiación de su pecado y tendrá perdón. Se quemaba la grasa del animal en el fuego, el resto del animal se quemaba fuera del campamento, pero la grasa del animal se quemaba en el fuego, tal como se hacía en el sacrificio de Shalamín. En los videos anteriores también habíamos visto el procedimiento de hacer sacrificios por el pecado. Continuamos, dice, versos 27 y 28. Si alguna persona del pueblo pecare, aquí ya no es un jefe de una tribu, sino si alguna persona del pueblo pecare por hierro, hiciere algo en contra de alguno de los mandamientos de Yahweh, de cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Ahí tenemos la imagen de una cabra. Para el jefe era un macho cabrío, para los jefes de tribus. Para los israelitas naturales era una cabra. Eran animales, como habíamos leído en versos anteriores, podía ser un cordero o una cabra, pero hembra, no de los animales hembra. Dice el verso 32, y si por su ofrenda, por su pecado, trajere cordero o hembra sin defecto, la traerá. No había ningún problema, ¿no? Si podía traer una hembra. Es lo que habíamos visto aquí. Bueno, hermanos, eso era lo que les traía hasta el día de hoy, referente al sacrificio por pecado interno. En el próximo video podremos estar introduciéndonos en lo que es la cláusula del sacrificio por el pecado externo, disculpen, dije interno, sacrificio por pecado externo, pero referente a las personas que no tenían las condiciones adecuadas para llevar un becerro o para llevar un cordero, que era lo que se le pedía a alguien del pueblo, sino cuales llevaban un palomino, llevaban delante del sacerdote, porque no tenían las condiciones adecuadas para poder presentar un animal de mayor costo. Entonces en eso estaremos viendo en un corto video la siguiente vez que nos veamos. Shalom, shalom, me despido, que el Eterno los bendiga y los guarde.